Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gustavo Iván Vadillo Sostens y voy a dar el curso de primeros pasos para el cálculo del seguro de vida. Entonces revisaremos tanto parte teórica como parte práctica. Bueno, en la parte teórica comprenderemos conceptos utilizados en el mundo del sector asegurador y cómo son nuestros primeros pasos. Y como son nuestros primeros pasos, empezaremos con la historia de los seguros. Posteriormente veremos cómo han evolucionado a lo largo de la historia y seguiremos revisando cuáles son las tablas de conmutados, para qué sirven, cómo se crean, y al final revisaremos las tablas de decrementos múltiples. Aquí pues abundaremos en qué es un decremento múltiple, cómo se conforman estas tablas de decrementos múltiples, cómo elaborarla y cómo determinarlas al final a partir de Risk Simulator. En esta parte de la tabla de decrementos múltiples es donde vamos ya a utilizar la parte la parte de Risk Simulator para completar nuestra tabla de decrementos múltiples. Bien, entonces como les comentaba, la primera parte que vamos a ver es de un poquito de historia de los seguros, para que entremos a ver cómo han ido desarrollándose estos a lo largo del tiempo. Entonces, como primero, las situaciones por las que tuvieron que desarrollar las medidas de prevención de la historia fue porque en la Edad Antigua, en los años más o menos 4000 antes de Cristo, los mercaderes babilonios e hindús, pues bueno, transportaban sus mercancías, las cuales en ocasiones eran interceptadas por piratas, y estas pues lamentablemente eran saqueadas y pues ya no puede llegar la mercancía con su totalidad. Entonces pues esto orilló a que se crean los famosos contratos a la gruesa. ¿En qué consisten estos contratos a la gruesa? Son unos contratos en los que una persona les presta dinero, le llamaban el banquero, le prestaba dinero al dueño del barco, que era el naviero, para realizar transporte marítimo. Y si el viaje concluía con éxito, el naviero daba un importe al prestamista, al banquero, y en caso de que no arribara el naviero, el contrato se daba como cancelado. Entonces estos fueron los primeros contratos que se hacían para coberturas de algunos materiales. Posteriormente, en la Edad Media, el comercio crecía y Londres era un punto estratégico en el sector marítimo para el tráfico de mercancía. Entonces, por eso en el mundo de los seguros, Londres es una ciudad representativa. ¿Por qué? Por esto que les mencionaba. Y aquí en Londres es donde se crean los primeros contratos para la cobertura de mercancías en el mar. Y años más tarde, aquí mismo en Londres, hubo un incendio que destruyó la mayor parte de esta ciudad y se crea el seguro contra incendios. Entonces, como podemos ver, la parte de cubrirte contra algunas situaciones hace que se creen una especie de seguros, como ya vimos, o en esta época eran estas coberturas. Entonces las primeras que nacieron fueron las marítimas, y posteriormente pasaron a ser de coberturas contra incendios. Un hecho destacado es que como Londres, pues bueno, ya se los mencionaba, era un punto estratégico en el transporte, los comerciantes ocupaban como centros de negocio y vida política los cafés, así, sí, una cafetería, un café taberna, y hay uno muy, muy, muy famoso, que esto igual en la vida de los seguros debe de ser, pues es conocida y mencionada por todos los actuarios o las personas que se dedican a esta
a estos trabajos fue el Café Taberna Lloyd, porque en eh, como aquí estaba en las orillas, en los puertos a donde llegaban los barcos, pues se compartía mucha información y en esta taberna contenía noticias recientes de los viajes, información de los cargamentos, los cargamentos que se perdían, entre otras características o información que era relacionada con este transporte. Entonces, pues aquí se empieza a almacenar información y aquí era el lugar en donde se comercializaban los seguros, sin ser todavía una organización formal. Conforme pasó el tiempo, se hizo una asociación en esta misma taberna y crean la primera Lloyd's de Londres, que era donde, pues ahora sí ya era una asociación, una organización formal. Entonces, ya viendo un poquito de historia de cómo nacieron los seguros para cubrirte contra algunas necesidades, pasaremos a ver ahora sí lo que corresponde a las personas. Entonces, para lo que se tiene como antecedente de seguros de personas es que en la edad antigua los romanos hacían unas colectas para que en el caso de que algún miembro perdiera la vida, se le otorgaba todo este dinero que se juntaba. Posteriormente, en el siglo XVII, hubo un italiano llamado Lorenzo Tonti que intenta por primera vez utilizar las leyes de probabilidad. Entonces aquí ya empiezan a meterle más matemáticas para el cálculo de estas. Y también empiezan a nacer conceptos como la esperanza de vida para el cálculo de este seguro. Pasaban los años y en 1698 The Mercer's Company quiere entrar al mundo de los seguros de vida, pero su esquema no fue el mejor, pues no aceptaban a personas mayores a 45 años y todos los miembros pagaban una misma prima. Entonces, pues no funciona así y si nos ponemos atención, pues eso no es tan correcto, porque ¿cómo le vas a cobrar lo mismo eh, por cubrirle la vida a una persona de 20 años que a una persona de 40 años? Entonces, pues es más probable que se muera la persona de 40 años y por lo tanto la prima que se le debe cobrar el seguro, pues tendrá que aumentar. Conforme pasaron los años, en 1762, The Equitable Life Assurance Society vende los seguros de vida utilizando por primera vez técnicas actuariales. ¿A qué me refiero con técnicas actuariales? Son las tablas de conmutados que más adelante les mencionaré. Para seguir viendo la parte de los seguros de vida, ya en la actualidad necesitaremos revisar primeramente unos conceptos, porque como ya les mencionábamos al principio del curso, estos son nuestros primeros pasos. Ahorita nos vamos a revisar parte teórica, ya estos son los últimos conceptos que vamos a revisar teóricos para ya no aburrirlos y ya pasaremos a la parte matemática actuarial. Entonces, pues primero vamos a hacer unas definiciones muy breves, muy rápidas. Y pues, ¿quién es el que se encarga de hacer esta parte de los cálculos de los seguros? Son principalmente los actuarios, que son los profesionistas que se basan en las matemáticas, estadística, probabilidad y cálculo actuarial para determinar el costo de las primas o cuotas o reservas de un seguro. Porque hay que recordar que también, aparte de cobrar una prima, debemos de tener unas reservas para cubrir alguna eventualidad. Entonces, el actuario pues, se dedica a calcular el costo de las primas del seguro. Entonces, una póliza de seguro pues, la entendemos como un contrato por el cual una persona, es decir, en este caso el asegurado, pacta con otra persona, el cual es la aseguradora, mediante el pago de una prestación
a esta prestación es a la que denominamos prima, una contraprestación para resarcir el daño económico que un siniestro pueda causar. Entonces aquí no hay mayor complicación de esta definición que podríamos dar de póliza de seguro. Y ahora sí, las partes que intervienen, como ya lo mencionábamos, es el asegurado o contratante, pues es la persona que en sí misma o en sus bienes está expuesta al riesgo. Aquí otra palabra importante en el mundo de los seguros. Otra parte que interviene en la póliza del seguro o en el seguro es el asegurador, que es la parte que se obliga mediante una prima a indemnizar las pérdidas o perjuicios ocurridos a una persona. Y bueno, en caso de ocurrir alguna eventualidad, se le otorga una suma asegurada. El asegurado puede hacer un pacto o bueno, puede comprar esta póliza de seguro con el asegurador y también puede dejar a algún beneficiario, es decir, a la persona que designe el asegurado para recibir los beneficios derivados de la póliza de seguros en caso de ocurrir el siniestro. En caso de que una persona contrate un seguro de vida, llegue a fallecer, deja de beneficiario a alguna persona que él destine. Y aquí hay que tener en cuenta también que en un seguro de vida, un punto importante son las coberturas, que son los compromisos aceptados por la institución aseguradora hasta el límite estipulado en la póliza. Aquí te dice pues, que sí es válido, que no es válido. Posteriormente, la prima de riesgo, que ya la mencionábamos, también es la llamada es llamada prima pura, y es aquella que no incluye pues, los gastos de administración, gastos de adquisición ni la utilidad. Entonces, aquí la prima de riesgo es la prima que se calcula única para determinar cuánto te va a costar por cubrir a una persona ante un siniestro, pero solo indexado a las probabilidades de ocurrencia. En este caso, si hablamos de seguros de vida, aquí solo contará las probabilidades de que llegaran a fallecer. Y bueno, ¿qué se le va a otorgar en caso de que ocurra algún siniestro? Pues se le asigna el importe denominado suma asegurada. Esto es por lo que se contrata el seguro. En caso de que ocurra algún siniestro, ¿qué se les va a pagar? Pues su suma asegurada. Y bueno, ¿y qué es un siniestro? Pues no es más que la realización del riesgo. Es decir, pues cuando se presenta pues ya la pérdida o el daño que se está amparando a lo previsto en la póliza. Aquí ya los últimos dos conceptos todos son importantes, pero no podemos olvidar estos dos últimos conceptos, principio de buena fe y riesgo, cuando hablamos de seguros de vida. ¿Por qué? Porque este principio de buena fe pues nos dice que tanto el asegurado como la aseguradora pues no deben de actuar con dolo. El asegurado no tiene que actuar con el dolo de voy a comprar este seguro para poder hasta cierto punto robar a la aseguradora, sino que pues debe de ocurrir de manera natural el siniestro sin ser provocado. Al final del día, el seguro es una cobertura. Y bueno, el riesgo pues es la exposición a la eventualidad que te pueda resultar desfavorable. Bueno, en la parte teórica, pues ahora sí ya estamos empapados de la información importante, primeriza que se debe de tener como conocimiento de los seguros de vida. Ya vimos la historia, ya revisamos algunos conceptos técnicos para que si se llegan a mencionar adelante ya sepamos de qué se está hablando. Y bueno, ahora sí vamos a avanzar un poquito a la parte práctica, a la parte matemática actuarial, que como primer punto son las funciones biométricas. ¿Qué son estas funciones biométricas? Pues son una serie de funciones teóricas que se crean con el objeto de realizar estimaciones actuariales relacionadas con las probabilidades de supervivencia o muerte de la persona.
Y bueno, estas funciones constituyen la base del cálculo actuarial, ya que mediante ellas se calculan diversas fórmulas actuariales de primas, reservas, anualidades, entre otras, y que son utilizadas para valorar obligaciones sujetas a la contingencia de vida o muerte de las personas. Estas funciones biométricas son la base de las tablas de conmutados, que más adelante lo veremos. Y bueno, ya con la base de conmutados ya podemos realizar nuestro cálculo de algún seguro de vida, porque recordemos que seguros de vida hay distintos tipos, que si nos da tiempo, al final los mencionaremos. Mencionaré las primeras funciones biométricas que son más importantes, que son la función de supervivencia. Para que una función sea de supervivencia debe de cumplir 3 propiedades. Aquí tenemos un ejemplo de una. Las 3 propiedades es que sea decreciente. Aquí en la imagen pues se ve que es decreciente. También la siguiente propiedad, la número 2, es que sea continua. Y por último, debe de cumplir la propiedad de que al ser evaluada esta función al inicio del periodo, sea 1, o sea, el 100%, y que al término del periodo sea 0. La siguiente función biométrica que revisaremos es la función de fracaso. Igual aquí debe de cumplir 3 propiedades. Las dos primeras son igual. Las dos primeras son que primero sea creciente, a comparación de la de supervivencia que era decreciente, esta tiene que ser creciente, continua, y que evaluada en su primer punto sea 0 y al final del periodo sea 1. Entonces normalmente las tablas de mortalidad llegan a tener este comportamiento. Una vez realizado estas dos funciones, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí supongamos que se ha dado una función de supervivencia, por ejemplo esta que está aquí, que es un décimo por 100 menos x elevada a un medio, para toda x en el intervalo de 0 a 100. Determinar si la función es de supervivencia. Aquí ya podemos ver que para decir que una función sea de supervivencia debe de cumplir pues, las 3 propiedades, que sea decreciente, continua, y que evaluada en el primer punto sea 1 y que evaluada en su otro extremo sea 0. Si nosotros empezamos a evaluar esta función en los primeros puntos, bueno, vamos a hacer la primera evaluación de que evaluada en los extremos sea 1 y 0 respectivamente. Entonces, si la evaluamos en 0, pues 1 entre 100, 1 entre 10 es 10 por 100 menos 0 a la 1 medio. Entonces, pues 100 menos 0 a la 1 medio es 100 a la 1 medio. La raíz de 100 es 10 y pues 10 entre 10 es 1. Entonces, la parte de que esté evaluada en su primer límite es 1, pues esta parte la cumple. Vamos aquí ponerle bien. Y ahora, si la evaluamos en el otro extremo, en 100, pues ¿cuánto sería? Entonces aquí sería 100 menos 100, 0, 0 elevado a la 1 medio es 0, y 0 entre 10 es 0. Entonces nuestra función evaluada en el otro extremo es 0. Es la otra condición que debe de cumplir para que sea una función de supervivencia. Si evaluamos nuestra función en todos estos puntos que está permitido, pues vemos que para ninguno es discontinua, o sea, esta función es válida para todos estos puntos dados en este intervalo. Entonces podemos decir que pues es continua. Y si evaluamos aquí
Entonces aquí hay que ponerle continua. También está. Y como última condición para determinar si es de supervivencia, pues falta ver que sea decreciente. Aquí vemos que si le evaluamos al principio es 1, si le evaluamos al final es 0, entonces aquí bastaría ver algún punto, tomarnos algunos puntos intermedios para ver que esta función con el paso del tiempo va decreciendo. Entonces, si por falta de tiempo ya no nos metemos en estos calculitos, pero pues, lo pueden hacer con calma, verán que esta parte sí es decreciente. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer una función de supervivencia? ¿Por qué nos sirve conocer esto? Porque con la función de supervivencia nosotros podemos determinar probabilidades de que las personas alcancen cierta edad. En este caso, por definición, nuestra función de supervivencia, déjenme agarrar este lapicito, nuestra función de supervivencia está definida, esto es por definición, está definida como la probabilidad de que X sea menor a X. ¿Donde qué? Donde esta X va a ser nuestra variable aleatoria de tiempo que representa la edad de fallecimiento. Y esta X no va a ser otra cosa más que la edad de la persona. Edad. La edad de la persona. Entonces, por definición, pues podemos observar que una vez dada la función de supervivencia, podemos calcular la probabilidad de que una persona alcance cierta edad. Entonces, con esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el recién nacido alcance la edad de los 40 años? No es otra cosa más que evaluar esta función para hacer estas operaciones, pues verán que sí nos, que sí nos da ahí un valor de probabilidad. Y bueno, aquí también recordemos que debemos de tener unas bases de probabilidad que pues nos dicen que hay 3 supuestos en la probabilidad, que la probabilidad no puede estar entre 0, o sea, debe de estar entre 0 y 1. La siguiente no puede ser negativa. Y por último, no recuerdo el otro supuesto. Pero bueno, la probabilidad, el criterio de probabilidad se basa o al estar hablando de probabilidad, se basa en estos 3 principios. Y bueno, los primeros 2, que debe estar en este intervalo acotado entre 0 y 1 y que no debe ser negativo, pues aquí si nosotros calculamos alguna probabilidad y nos da fuera de este intervalo, pues estamos haciendo algo mal. Una vez vista la función de supervivencia y revisada la función de fracaso, aquí supongamos que ahora nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que un recién nacido fallezca esta parte. Bueno, nosotros una vez conociendo la función de supervivencia, también tenemos por definición que si tú sumas la función de supervivencia más la función de fracaso, esto te va a dar 1. Esto debido a la ley de envejecimiento uniforme. Entonces, con este lema, con esta propiedad, llamémosle así propiedad 1, si nosotros nos enfrentamos a situaciones como ¿cuál es la probabilidad de que un recién nacido fallezca en un intervalo de edades, en este caso entre 30 y 40? ¿Cómo lo podríamos escribir como probabilidad? Pues como
¿cuál sería la probabilidad de que una persona sea mayor a los 30 años y sea menor a los 40 años? ¿Cómo haríamos eso? Pues esto nos quedaría como, de manera general, 1 menos la función de supervivencia de, llamémosle una z por ser dos edades diferentes. O bueno, vamos a ponerlo así, de 40, 1 menos la supervivencia de 40, menos 1 menos que sobreviva en los 30 años. Este va hasta acá. Así es como podríamos hacer resolver este problema o este ejercicio. Y con la propiedad 1 menos la supervivencia de 40, pues nos da la distribución de fracaso evaluada en el mismo punto. Entonces sería f de 40 menos, nuevamente 1 menos s de 30, pues nos encontramos en el caso que sea f evaluada en el mismo punto, f de 30. ¿Correcto? Y pues ya nada más nos queda otra parte, pues que evaluar. O sea, sabiendo, podemos encontrar la probabilidad de que un recién nacido fallezca entre estas edades. Ya tenemos aquí la fórmula, pues nada más hay que evaluar esta función de supervivencia. Que bueno, vamos a ocuparla de fracaso, pues nada más sería 1 menos esta función de distribución. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Una vez revisadas estas dos funciones biométricas, revisaremos una tercera. ¿Cuál es esta tercera? Es la tasa instantánea de mortalidad, o también es llamada como el tanto instantáneo de fallecimiento, y es una medida de fuerza o intensidad en la muerte de edad X para los individuos que han alcanzado esa edad. Si nosotros vemos aquí esta imagen, esta línea que está con circulitos es una gráfica de una tabla de muerte. O sea, conforme van avanzando los años, ¿cuál es la probabilidad de que mueras? Pues es la que está en este eje. Y si revisamos la otra gráfica, es la tasa instantánea de mortalidad, que le está dando más fuerza a la muerte de las personas. Entonces, por eso el crecimiento o el factor exponencial es mayor que si tú nada más revisaras las probabilidades de muerte. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Y aquí, ¿cómo calculamos esta tasa instantánea de mortalidad? No es más que otra cosa que el límite de cuando el tiempo tiende a cero de la variación de la probabilidad de muerte respecto a la variación del tiempo. Aquí, ahí está, aquí podemos ver una nueva anotación, TQ de X, que no es otra cosa más que la probabilidad de muerte de una persona de edad X durante los próximos T años. Bien, bueno, si nosotros hiciéramos ahí algunas operaciones algebraicas utilizando nuestras definiciones de la función de supervivencia y fracaso, podemos llegar a que nuestra tasa instantánea de mortalidad la podemos desarrollar de esta manera. Como siguiente función biométrica y de las más importantes es la esperanza de vida. En términos teóricos, ¿qué es la esperanza de vida? Pues es cuántos años en promedio va a vivir una persona. Podemos observar, aquí hay una imagencita del universo, y aquí está la escala de más o menos cuánto es la esperanza de vida de cada uno de los países. Entonces ya empezamos a ver que los verdes tienen mayor esperanza de vida que los que están en rojito, casi negro. Y bueno, podemos aquí por esta imagen concluir que
que nuestro continente americano pues es mejor que otros continentes, eh, con mucho mejor de manera conjunta que en otros lugares. No, si acaso por aquí hay un rojito, por ahí en fuera, la mayoría, un 80-90% es de color verde. Bueno, una vez que ya revisamos biométricas, estas funciones biométricas van a ser nuestra base para realizar nuestra tabla de conmutados. ¿Qué es esta tabla de conmutados? Son tablas actuariales, las cuales se conforman por estos símbolos de conmutación y no es más que otra cosa que relaciones de funciones matemáticas que facilitan enormemente los cálculos actuariales. Ahorita que nosotros construyamos nuestra propia tabla de conmutados, vamos a ver cómo en verdad facilitan enormemente estos cálculos actuariales. ¿Por qué? Porque solo a partir de la probabilidad de muerte, vamos a poder desarrollar toda esta tabla de conmutados. Y esta tabla de conmutados es la que ya utilizamos para el cálculo de una prima pura de un seguro de vida. Bueno, algunos de estos símbolos no tienen una definición conceptual trascendental, pero ya combinadas con estos factores financieros como una tasa de interés que siempre debe estar, porque pues estamos hablando de cifras en el transcurso del tiempo, entonces pues hay que meter una tasa de interés, ya nos van a ayudar a determinar ahora sí nuestras funciones actuariales. Bien, entonces vamos aquí a desarrollar nuestra tabla de conmutados. ¿Qué necesitamos para desarrollar nuestra tabla de conmutados? Bueno, tenemos aquí las edades. Vamos a considerar personas de edad 15 hasta, hasta la edad 100. Vamos a ocupar la probabilidad de que fallezcan estas personas. Aquí vamos a partir de que aquí vamos a partir de que ya está dada esta función de probabilidad. Pues sin estas probabilidades de muerte no podríamos hacer nada. En este ejercicio está bastante bonito, ya tenemos nuestras probabilidades de muerte y vamos a dedicarnos a desarrollar ahorita en este punto la tabla de conmutados. Y pues más adelante vamos a ver cómo podemos construir nuestra tabla de conmutados. Entonces, una vez dada nuestra probabilidad de muerte, esto ya está dada, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de edad 15 fallezca en el siguiente año? Pues esta es la probabilidad, y así sucesivamente. Entonces, hasta el final, es una ley que la persona de última edad, pues es un hecho de que se muera. Entonces, por eso esta probabilidad va a ser de 1. Bien, aquí vamos a mencionar otro concepto que es el radix. El radix es vamos a hacer un ejercicio suponiendo que tenemos una población y a esa población le van sucediendo cosas. Entonces, el radix es de cuántas personas queremos que sea esta población. Aquí realmente no importa el radix que le pongamos, le podemos poner 1, 10, 100, 20, 50, lo que sea. Al final nos van a dar los mismos resultados. Solo es para ir, porque utilizamos este factor a ver, con esta población, ¿qué le va pasando a lo largo del tiempo? Entonces, para este caso vamos a suponer que tenemos un radix de 10,000. Pues esta es una tasa. Esta es una tasa con la que van a avanzar los flujos. Pues nada más así, una tasa que se me ocurre, vamos a ponerle 10,50, por ejemplo. Vamos a ver qué le sucede. Entonces, una vez teniendo nuestra Q de X, que es la probabilidad de muerte, vamos a verle aquí para que sea un poquito
bonito. Probabilidad de muerte. Vamos a tener la probabilidad de éxito de las personas, o sea, de que sobreviva el siguiente año, que es P de X. Bueno, se denota por P de X y no es más que otra cosa que 1 menos la probabilidad de que se muera. Aquí, bueno, entonces, si una persona de edad 15 no se muere, pues ¿qué va a pasar? Pues va a sobrevivir. Entonces, la suma de estas probabilidades siempre debe de ser 1, porque no podemos pasar de ese valor y este valor es nuestro máximo valor que puede adquirir una probabilidad. Entonces aquí tenemos otra definición que la probabilidad de que una persona se muera más la probabilidad de que una persona sobreviva nos debe dar 1. ¿Correcto? Entonces lo desarrollamos. No me le voy a ir dando formato porque se vea bonito. Ya tenemos la probabilidad de que se mueran, de que sobrevivan. Ahora vamos a poner L de X, que qué es lo que le va a ir pasando a nuestra población. Entonces, en el primer año vamos a tener nuestras personas. Entonces vamos a tener pues esa parte de personas, ¿no? El siguiente año, ¿qué vamos a tener el siguiente año? El siguiente año vamos a tener las personas que estuvieron el año anterior por su probabilidad de éxito. Entonces, para el siguiente año tendremos esta cantidad de personas. Bueno, corremos la fórmula y esos son los valores que nos dan. Después de la L de X, vamos a calcular D de X. ¿Qué es D de X? Es cuántas personas se van muriendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántas personas se van muriendo? Pues no es otra cosa más que las personas que hay por su probabilidad de que se mueran. Hagamos la fórmula y listo. D de X. Pasaremos a revisar L de X. ¿Qué es L de X? ¿Cuántas personas se van muriendo en promedio al año siguiente? Entonces aquí este es el promedio de estos dos. Entonces, esos son los muertos que en promedio hay con respecto al año siguiente. Aquí hay otro conmutado que es M de X y este de M de X no tiene alguna definición como las demás, pero simplemente es la razón de cuántos se van muriendo, entre cuántos se van muriendo en promedio con el año siguiente. Corremos la fórmula y avanzamos a otro conmutado que es D de X. ¿Qué es D de X? Es traer al valor presente los vivos. Entonces, ¿cómo traemos el valor presente? Algo, en este caso son los vivos, que son L de X, lo traemos a valor presente. ¿Y cómo lo traemos a valor presente? Pues no es otra cosa más que 1 entre 1 más i. 1 más i. 1 más i. Y esto elevado al periodo. Entonces, este es nuestro valor. Este es nuestro valor presente. Aquí ya no me equivoqué. No fijé la tasa. Fijamos la tasa. Ay, perdón. Ahora sí. Fijamos la tasa. Y ahora sí, este es el valor presente de los vivos. Una vez tenido este valor presente, calculamos el siguiente conmutado y es la suma del valor presente de los vivos. Entonces sería la suma de estos. Aquí vamos a fijar esta celda porque ya no camine y corremos nuestra P y corremos nuestra fórmula.
Bien, el siguiente conmutado es SDX, que no es otra cosa más que el acumulado de la suma del valor presente de los vivos. Entonces, es el acumulado de esto. Le damos Enter, fijamos la celda final para que no camine y corremos nuestra fórmula. Sí, como siguiente conmutado es CDX, ¿qué es? O sea, ya vimos, ya trajimos a valor presente los vivos, ahora hay que traer a valor presente los fallecidos. Entonces, pues es algo similar a lo que trajimos a valor presente los vivos, pero ahora nos vamos a traer a los fallecimientos. ¿Cuáles son? Esta, DDX. Eh, por, por, eh, como, como dijimos que lo íbamos a traer a valor presente, es 1 entre 1 más i. 1 más 1 más i. Y 1 más i. Todavía falta, ¿verdad? Falta llevarlo al periodo. Esto más 1. Y es S por 1 entre 1 más i. Aquí voy a... Listo. Nada más me falta fijar la i. Igual aquí pude abusar un poquito de los paréntesis, no lo sé. No, tal vez no. No, no está perfecto. No estoy abusando de paréntesis. Está correcto. Y continuamos con nuestra tabla de conmutados. El siguiente conmutado es MDX. Y MDX es la suma del valor presente de los muertos. Entonces, pues ya nada más nos queda sumar estos. Y fijamos este. Entonces ahí tenemos nuestro MDX. Posteriormente RDX, ¿qué es? Es la misma parte que la SDX, es acumular la suma de estos. Ese es RDX. Y por último vamos a tener nuestra esperanza de vida, esperanza EDX. ¿Cómo calculamos esta EDX? Lo mencionamos bueno, se mostraba en la lámina de la esperanza de vida. Y no es otra cosa más que la suma de esto, o sea, de la población a lo largo del tiempo, entre cuántas personas hay en ese año, y sumado de un punto 5. Y eso es todo. Eso es. Y bueno, voy a dar ese formatito. Bueno, ¿por qué no lo agarró? Ahí está. Nada más para que se vea un poco bonito. ¿Listo? Entonces, aquí ya no le fui poniendo el nombre como a estos, pero sí los fui mencionando qué significaba cada uno de ellos. Y con esta tabla es importantísima en la vida en los seguros, porque con esta tabla, esta es nuestra tabla actuarial, esta es nuestra tabla sí, de cálculos actuariales para poder determinar costos de primas netas únicas o prima de riesgo de vida de alguna persona que vaya a comprar algún seguro. A ver, tengo alguna duda.
En la E de X la suma no debería fijar el extremo final. En E de X la suma, a ver, cierto, aquí cierto, para que no se corra como los demás. Muy bien, Miguel Rojas, listo. Aquí no cambiaron los valores. ¿Por qué no cambian? Porque si no fijo esa parte, ¿qué me va a ir sumando? Me va a ir sumando esas columnas que al final del día traen 0. Pero exactamente, estéticamente está perfecto como lo acabamos de hacer. Entonces ya tenemos nuestra tabla de conmutados. De nada, Miguel. Esta ya es la que utilizamos los actuarios para calcular el costo de la prima de los seguros. Y si recordamos, toda esta tabla la construimos a partir de nuestra Q de X. Entonces, ¿qué es nuestra Q de X? Es la probabilidad de que se muera la persona. ¿Y qué es que se muera una persona? Es un decremento múltiple. El que se muera una persona es un decremento múltiple. ¿Por qué? Porque ¿qué es un decremento múltiple? Es una razón por la cual una persona pueda ser, o más bien es, excluida del grupo, de un grupo de estudio. Entonces, ¿cuál es la razón por la que una persona puede ser excluida de un grupo? Hay 4 razones por las que puede ser excluida del grupo. Uno, no hay otra cosa más que la muerte. Entonces, este es nuestro primer decremento múltiple, la muerte. Otra cosa por la que pueda avanzar, por la que pueda salir de nuestro grupo de estudio, es porque se invalide la persona. Otra es porque cumpla una edad, ya no pueda desarrollar al 100% las actividades que estaba trabajando, o ya no se sienta la misma persona en condiciones, entonces abandona el grupo. Y por último, pues aunque no quiera a esa persona, hay veces que pues los despiden y tiene que abandonar el grupo. Entonces estos son los 4 decrementos múltiples que existen en matemáticas actuariales o incluso en demografía. Y también existe una probabilidad para invalidez, para vejez y para rotación. Entonces, una tabla de decrementos múltiples pudiera estar constituida así: ponemos la edad, 15, 16, etcétera, y aquí ponemos la causa por la que puede salir la persona: muerte, invalidez, vejez, muerte, invalidez, vejez y rotación. Si aquí nosotros empezamos a calcular las probabilidades de muerte, de rotación, de invalidez y de vejez, voy a inventar aquí unas cifras pequeñitas que no rebasen el... bueno, aquí van cifras, y al tener toda esta matriz completamente llena, es nuestra tabla de decrementos múltiples. Aquí ya no, aún no más en la historia de las tablas de mortalidad, ni la parte de qué tiene que ver la seguridad social en este tema, por falta de tiempo, y ya nada más les mostraré brevemente cómo podríamos construir nosotros nuestra propia tabla de mortalidad a partir de datos observados en nuestra institución, en el lugar en el que estemos trabajando, para el lugar que nosotros queramos construir nuestra tabla de decrementos múltiples. ¿Cómo hacemos esta tabla? Y bueno, y al final, ¿cómo es ayudado por Risk Simulator? Tomaré de ejemplo esta tabla que ya tenía de QDX con sus edades, y ¿cómo podemos obtener esas probabilidades? Las probabilidades las obtenemos, no es más que otra cosa de evento ocurrido entre el total de la población. Así calculamos nuestras probabilidades. Esto es simple teoría de probabilidad. ¿Cuántas veces puede ocurrir un evento en
respecto al total. Entonces, supongamos que es un grupo de 100 personas, de 1000 personas, ¿y cuántas personas de edad 15 se murieron? Se murieron 13 personas, entre el grupo de 1000 personas. Esta es nuestra probabilidad que tendríamos de que una persona se muera en esa edad. Y así a lo largo del tiempo podemos ir calculando nuestras probabilidades. Pero nosotros, si solo hacemos esta técnica, no nos va a ser suficiente o no nos va a rendir para poder determinar el total de nuestra tabla de mortalidad. ¿Por qué? Porque no hay, estoy casi seguro que no hay la información suficiente. Yo he hecho estos ejercicios en contadas ocasiones y las tablas que me han proporcionado no cuentan con esa suficiente información. ¿A qué me refiero? A que aquí sí se tiene información, aquí, ahora no sé, son 12 o 14 personas muertas de los 1000, pero a lo largo de la historia no tenemos información de cuántos se murieron de edad 17, 18, 19, sino hasta 20 volvemos a tener otro dato, ¿vale? Entonces ahí tenemos un hueco, o pudiéramos tener información y luego ya no tener el dato. Y para eso, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar herramientas estadísticas, herramientas que, si queremos hacerlo paso a paso, sí nos dan los resultados, pero nos consumen demasiado tiempo. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el simulador de riesgos. ¿Y qué vamos a utilizar? El módulo de pronóstico. ¿Y qué módulo? El módulo de análisis de series de tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día representan un histórico de cómo se han comportado de edad 15 a edad 27 y queremos saber cómo se van a comportar los de edad 28, 29 y 30. Entonces, bueno, me voy bastante rápido. Aquí le damos OK. Nos dice que el mejor modelo que ajusta esta parte es el suavizamiento exponencial doble. Y, perdón, y te da lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Estas probabilidades. Entonces, cuando no tengamos información suficiente disponible, podemos utilizar esta herramienta, extrapolamos y llenamos los huecos que nos hacían falta. ¿Ven cómo es tan fácil con esta herramienta? Es bastante fácil y pues puedes tener distintos tipos de proyección. En la parte de pronóstico, pues vean las distintas opciones que te brinda Risk Simulator. Media móvil simple, suavizamiento exponencial simple, media móvil doble, un suavizamiento exponencial doble, un aditivo estacional. Y la ventaja que te da Risk Simulator es que te hace todos y te dice cuál es el mejor modelo que se ajusta a nuestros datos. Y esto está bastante bien, bastante de la mano con lo que es la teoría, porque si nosotros graficamos nuestras QDX, van a tener, voy a quitar este 1 porque me lo hace muy feo, y tiene esta tendencia. Todas las tablas de decrementos múltiples tienen esta tendencia exponencial. Al principio de los años es muy complicado que tú salgas del grupo, pero conforme pasa el tiempo, tú empiezas a tener más riesgo de salir del grupo hasta llegar a una edad, en este caso de 61, 63, 64, y tu probabilidad de que salgas del grupo, en este caso por muerte, incrementa de manera significativa. Esta tendencia es la que
la que se mira en cualquier decremento múltiple. Entonces, pues así es como nos va a ayudar Risk Simulator. Esto, créanme que yo antes de conocer esta herramienta lo hice a mano, me llevaba demasiado tiempo porque yo lo hacía a mano, hacía pruebas de bondad de ajuste, revisaba qué modelo se acercaba mejor y si me funcionaba o no. Y luego, una vez ya teniendo ese modelo, hacía la extrapolación. En este caso, Risk Simulator ya te da, ahora sí que te da todo, te da las alfas, las betas y mejor aún, te da la evaluación de los datos que hayas metido y te realiza de manera automática la proyección de los datos que tú le quieras, que tú requieras. Bien, pues eso es todo de mi parte. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, adelante. Si requieren algún documento, si requieren alguna información adicional o en algo que les pueda apoyar, aquí les estoy mostrando mi correo personal y adelante. Yo les contesto a la brevedad. Gustavo, muchas gracias por tu presentación. No veo en el momento preguntas, así que invito a las personas que si finalizada la presentación surgen estas inquietudes, nos escriban a tu correo o directamente al de Software Shop y con gusto te remitiremos las preguntas. Agradezco entonces, no, yo ya tengo tu presentación, así que las personas que estén interesadas me pueden escribir y con gusto se las haré llegar. No sé si quieres agregar algo más, Gustavo, antes de finalizar. No, por mi parte es todo listo. Está todo ok. Sí, Perfecto, Gustavo. Mil gracias por tu presentación, por tu tiempo. A todos los asistentes igual, muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Dentro de 8 días tendremos como la segunda sesión para seguros de vida para personas, si mal no sí, estoy. Ok, sí. entonces, pues los esperamos a todos la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos también. Bueno, un buen día para todos y hasta pronto. Igualmente se lo voy.